bueno, acaba de caer el gobierno ultra derechista eh, en el gobierno. Bueno, Inglaterra tiene un partido de extrema derecha, Alemania, la ex Alemania Oriental, la República Democrática de Alemania, tiene mayoría, ahí tiene mayoría el partido de extrema derecha. Eh, bueno, hay otros ejemplos, así que ese es el ambiente que tenemos. Y esos partidos además están creciendo. No es que, no parece ser un fenómeno pasajero, parece que esto va a seguir, así que hay que pensar qué hacemos con ello. Neoliberal quiere decir Estado mínimo. Bueno, eso lo conocemos, el discurso lo conocemos acá en el Estado mínimo, ridiculizar a los empleados públicos, desprestigiar a todo lo que suena a público, apostar por el Estado, la mano invisible del Estado, eh, todo es mercado. Eh, la separación de poderes, como lo estaba diciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump abiertamente rompe con las separaciones de poderes, se mete permanentemente en los otros poderes. Fíjense que él exige ahora a Israel cancelar el juicio a Netanyahu por corrupción. O sea, se mete hasta en los sistemas judiciales de otros países, aunque bueno, Israel parece ser otro estado más de Estados Unidos. El comercio libre que teníamos es otro cambio totalmente. La globalización que teníamos también parece que está terminando con los aranceles que está imponiendo Trump. Ahora, los que defienden el mercado libre y la globalización son los chinos. Es al revés. Estados Unidos no quiere saber más de la globalización, pone aranceles a todo lo que viene del exterior y China se opone a eso. Tenemos otro fenómeno para mí muy, me asusta mucho, son los mega millonarios que definen la política. Lo conocemos a Elon Musk, lo estamos viendo a, ¿cómo se llama? De Amazon Pesos, que se está casando hoy en Venecia, alquiló creo que 15 hoteles, paraliza Venecia, sale 70 millones de dólares. Y esa es de la gente que un poco está cada vez más cerca de la política y son todos de derecha. Bueno, acá tenemos a Galperín, que es un poco lo mismo. Esa gente tiene mucha influencia, mucha guita, mucha plata, venden plata en las campañas electorales, y bueno, ahí los tenemos. Las instituciones globales están pintadas de la pared, ¿no? Cualquier decisión de las Naciones Unidas, los grandes poderes no la respetan. Por ejemplo, Netanyahu tiene orden de detención de la Corte Internacional de la Haya, no pasa nada. Tiene esa orden de detención, pero bueno, inclusive el primer ministro de mi país, de Bélgica, ha dicho, si viene Netanyahu a Bélgica no lo vamos a entregar. O sea, insólita, el tipo está condenado por la Corte Internacional de la Haya. Y Bélgica es miembro, digamos, de los que respetan esa. Bueno, ya termino. La inteligencia artificial, otro elemento totalmente nuevo, de cual yo les voy a presentar un poco. Estuve buscando en 3 sistemas de inteligencia artificial que piensan de la crisis mundial de la salud. Fui al chat GPT, Mónica, Copilot y también a los chinos, DeepSeek. Es muy interesante. Son, después se les comento un poco, pero obviamente la inteligencia artificial, ¿qué va a significar para el empleo? Yo en ese punto soy muy pesimista. Por ejemplo, los traductores que se olviden, ¿no? Traducción inmediata, simultánea y muy bien hecha de cualquier texto.
Yo hace poco tenía un texto en inglés de 30 páginas, tenía la traducción en Word, ni siquiera en 10 segundos lo tenés. Y bien hecho, no, yo no lo puedo traducir mejor. ¿Eso qué significa para el empleo? Ataque a universidades y a la ciencia. Ustedes lo habrán leído de lo que está haciendo el presidente Trump con la Universidad de Harvard. Le sacan los subsidios porque se atreven a hablar de diversidad, de género, de cosas así. O sea, que le saca el subsidio. Bueno, no les tengo que contar lo que pasa con el ataque a las universidades de acá en la Argentina, pero pasa con ataques a la prensa. De eso también Milei imita muy bien a Trump, ¿no? La prensa. Ahora Trump le va a hacer un juicio a CNN y el New York Times porque ellos se atrevieron a decir que las bombas de Trump sobre Irán no tuvieron mucho efecto. Trump les va a hacer un juicio. O sea, la prensa se tiene que cuidar. Y la última tendencia que me gustaría señalar es el problema, el fenómeno de la natalidad está bajando en todo el mundo. Los países europeos, si siguen con esta natalidad, dentro de 100 años no quedan más nadie, si no hay migración. Lo mismo pasa en el récord mundial de baja natalidad lo tiene Corea del Sur. Están en 0.7 hijos por mujer, mientras que hay que estar en 2.1 para mantener la población. En 0.7, Corea del Sur desaparece dentro de una poca generación. Mismo fenómeno acá en Buenos Aires. Buenos Aires capital, la natalidad ha bajado terriblemente últimamente, por muchos factores económicos, salud mental también creo. Pero es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta. Y esto trae consigo el tema de la migración, ¿no? O sea, los países europeos concretamente necesitan migración, pero si abren las fronteras a la inmigración, gana más todavía el partido de extrema derecha que se opone a la migración. O sea que es un dilema muy importante. Necesitan migración, pero al mismo tiempo la población que no tiene hijos se opone a la migración. Así que cómo se la van a arreglar con eso, no sé. Sí, pero ya le paso la palabra a Mario. Bueno, primero digamos, necesitamos conectar este panorama que plantea Pierre. Me parece que hay dos desafíos. Uno es ya de qué manera va a impactar sobre los sistemas de salud, o sobre la salud en general. Y por otro lado, también abrirnos a una posibilidad de alguna explicación comprensiva de estos fenómenos y ver si se enhebran o se interrelacionan entre sí. Lo cual viene a ser de alguna manera un poco especulativo, digamos, respecto a la conexión de las variables. Empiezo entonces por la segunda parte diciendo que más bien la sorpresa es ni Donald Trump ni Milei inventaron este guión. O sea, son muy buenos actores, pero el guión no es de ellos. Porque, entre otras cosas, porque es demasiado parecido. Incluso también cuando uno escucha digamos, a Orban, digamos, vuelve a aparecerse. Y entonces estos condimentos, digamos, estos factores, se conectan entre sí de alguna manera. Podría incluso retrotraernos a principios del siglo XX, un momento anterior, producto de una larga paz europea,
donde el futurismo pensaba de alguna forma que la guerra era un factor de avance, es decir, que iba a ser una especie de higiene, una especie de, digamos, ¿se acuerdan un poco de eso de la propaganda de paso elector, digamos, tipo cortala con tanta dulzura, ¿no? Digamos, diciendo mucho bienestarismo, mucha socialdemocracia, mucha qué sé yo, es momento de cortar con esto. Si esta hipótesis fuera así, nos llevaría a pensar que quienes de alguna manera tenemos más juventud acumulada, podríamos haber vivido 50 años de ficción. Es decir, 50 años de suponer que el mundo quería el multilateralismo, que el mundo quería la paz, que el mundo que a su vez es probablemente efecto de lo que podría llamarse la fatiga de la guerra. ¿No? Es decir, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de la Tercera fueron suficientemente contundentes como para decir hay que hacer algo al revés de esto. Pero la marca se va perdiendo a lo largo de las décadas y la primera sensación que uno tiene es ahora tenemos dirigentes que no le tienen ningún temor a la guerra, ni siquiera a una guerra nuclear, a una guerra que nuclear pasaría a ser muy parecido a total. Así que estamos en una situación nueva de gente que dice, a mí no me corra con el temor a la guerra porque no le tengo temor a la guerra. Parece que ese es una encuesta en Francia. 40% de los jóvenes están dispuestos a morir por la patria en una guerra. Ahora veamos qué se necesita para una guerra, ¿no? Se necesita virilidad. Se necesita virilidad. Que se habría perdido por culpa del feminismo. Y de vuelta, aunque parezca increíble, en las teorías futuristas, 1909, el manifiesto futurista, se habla también del feminismo ya en ese momento como una amenaza, porque hace falta esta energía de quien está decidido a combatir, y que de hecho se genera una especie de guerra interna que se va dando, que ya es una guerra entre los sexos, que se va produciendo, digamos, podríamos llamar guerra de género, que va a aprovechar la derecha al punto que una parte de los votantes de Milei son varones contrarios al feminismo. Todos saben que es el manifiesto. Ahora contrarios al feminismo, contrarios al aborto, digamos, contrarios a los derechos, ¿no? Y que, por ejemplo, concretamente las iglesias protestantes, curiosamente, cuando salen a la calle por los movimientos pro vida, tienen un número muy importante de varones, digamos, dentro de ese. Así que ahí tenemos algo, digamos, que son, y ahí conecta un poquito, el movimiento futurista va a ser desde Italia, ¿no? La base casi ideológica, luego del fascismo, digamos, básicamente de Mussolini, digamos. Pero hay que entender que la izquierda nos entretuvimos de alguna manera mucho en discutir si esto es fascismo o no es fascismo, ¿no? Es decir, que es como si tuviéramos respeto a la palabra, de decir no se te vaya la mano, digamos, de decir una cosa por la otra. Yo tengo una propuesta de resolución de eso, que es, en los objetivos puede no serlo, pero en las metodologías claramente lo son. Es decir, es más, los asesores, los guionistas, han estudiado esta etapa de la historia, le están extrayendo, y alguna vez, no sé si ustedes se acuerdan, un fallido de Durán Barba, cuando decía, digamos, Hitler era un tipo genial, ¿no? Luego tuvo que retroceder para decir, no, yo lo que quise decir es que, digamos, su forma de comunicarse con las masas, o sea, hay como una admiración metodológica, digamos, pero no en relación al tema de los objetivos. Compartimos los métodos, no compartimos los objetivos. Esta, digamos, el pool de los elementos conectables
tiene que ver entonces con que primero empieza a aparecer una recuperación de un supremacismo blanco. Un poco en broma que hacía, este, digamos, es algo así como el supremacismo de los despigmentados, vamos a decir así. Resulta que fundamentalmente, ¿por qué esto opera? Porque la caída de la natalidad es vista como una afrenta, como la consecuencia también de los movimientos de género, los movimientos feministas, y produce un efecto indeseado que los pobres industriales no tienen más remedio que abonar la migración, pero donde viene gente indeseable, digamos, que no es la gente con la que queremos. Esto está, curiosamente, bastante curioso esto, digamos, esto está de alguna manera en el discurso también de Netanyahu. Y Netanyahu diciendo, digamos, nosotros somos la avanzada de Occidente. De tal manera que Occidente vendría a ser Occidente, Occidente judeo-cristiano blanco, y transforma en este momento el movimiento geopolítico en una especie de nuevas cruzadas. ¿Sí? O sea, vamos todos contra los infieles. Digamos, estarían natural, y por eso Milei quiere pasar la embajada argentina a Jerusalén. Como una, digamos, dentro de un armado, que vuelvo a repetir, nunca esto se escribió en la Argentina. Este guión jamás se escribió en la Argentina. Este muchacho es un excelente actor, digamos, es distractor, o lo que sea, digamos, pero este muchacho no tiene nada que ver con nada que sea macerado, digamos, en ningún lugar de la Argentina. Es SIC. Es más, cuando va a Davos la primera vez, en el 2024, una de las cosas que los fanáticos dicen a favor de él, pero que son seguidores en inglés, ¿no? Es, le puso la tapa a Donald Trump. O sea, Milei se había colocado a la derecha, vamos a decir así, si queda algo, a la derecha de Donald Trump, porque el primer Donald Trump es visto como un Donald Trump tibio, una especie de Macri. Entonces, el segundo Donald Trump viene reloaded, viene, digamos, recargado. Ahora sí, este es el verdadero Donald Trump. Pero todo esto no tiene que ver con ello, tiene que ver con la infraestructura política, geopolítica. Ahí me parece que también lo que plantea Pierre respecto a los hiper, no sé ya en digamos, es decir, los que tienen guita los pavotes, vamos a decir así, digamos, que no te da la imaginación para. Ahí es inteligente lo que hace Varoufakis cuando habla de tecnofeudalismo, ¿no? ¿Por qué, digamos? Porque dice, bueno, esto ya no es capitalismo, esto es tecnofeudalismo, ¿por qué? Porque estos señores feudales claramente se han colocado por arriba del Estado, claramente definen que el Estado es una especie de socio bobo, una especie de ladrón, digamos, que le pone freno a las ganancias. Una de las cosas que apareció hoy en Venecia es, si podés gastar 70.000 millones de dólares acá, podrías pagar más impuestos. Sí. Es digamos, una gigantografía que hay en este momento en Venecia. Entonces, estos tipos no quieren pagar más impuestos. Incluso, y acá viene algo que lo vuelve, que lo trae, porque podríamos decir, bueno, justo hoy nos metimos en geopolítica, digamos, porque veníamos a hablar de salud. Hay quizá para mí una de las cosas más difíciles de explicar en este contexto, que es, nada de lo que está ocurriendo es independiente de la pandemia. Cuando el mundo reacciona con un reflejo post Segunda Guerra y pone en movimiento la tremenda red, que es infinitamente más grande que la OMS, aunque la OMS lo represente, como una especie de referencia última, ¿no? Como decir, que acá todos los sacerdotes responden al Vaticano. Todos sabemos que no, digamos, pero no importa, es la referencia. La salud pública, de alguna manera, se referencia a la OMS, pero no obedece a la OMS. De todas maneras, para esta digamos, para las corporaciones, para los ultra ricos, una afrenta el riesgo de que el Estado recuperara protagonismo, porque cuando estábamos con Pierre analizando esto en Europa, lo que estábamos viendo era el retroceso dramático del estado de bienestar en Europa.
porque el complejo médico industrial norteamericano estaba atacando durante el pequeño periodo de los 3 años de la pandemia. Se tuvo que rearmar Europa a reventar caballos, incluso reabriendo servicios de salud que no había o que se habían cerrado. Y el desempeño de Europa en general no fue brillante en relación a la pandemia. Le podemos echar la culpa también al envejecimiento de la población, porque el COVID marcó mucho, pero digamos, Gran Bretaña o el norte de Italia tuvieron más mortalidad que la Argentina. Entonces, ese movimiento que se da en ese momento en Europa pone a... Más, hay un editorial de The Economist que dice: tendremos que volver a sufrir el regreso del Estado. Es decir, hay una amenaza real de que volviera el Estado como consecuencia de la pandemia por la concentración de poder que había. La gente empezó a mirar con simpatía de vuelta al Estado. Y acá aparece entonces el masazo con gente que los países cayeron en el 2020, fue la caída del PBI mundial más grande de la historia, pero hubo ganadores. Y los ganadores son exactamente los tipos que están destruyendo el mundo ahora. ¿Sí? Es decir, todos los tecnoricos, digamos así, los que pudieron aprovechar la tecnología para en ese momento entrar al juego. ¿Qué es lo que empieza a irritar a esta ultraderecha transnacional? Vamos a decir así, ahora tenemos una internacional de ultraderecha. Esa internacional de ultraderecha empieza a ver con pánico que la OMS organice un protocolo mundial para enfrentar una nueva pandemia. No. Milei, vuelvo a repetir, Milei no sabe dónde queda la OMS. Entonces, la declaración de Milei contra la OMS es fundamentalmente un dictado de los laboratorios, porque hay toda una serie de recomendaciones asumidas por los países, incluso la obligación de que los laboratorios donen el 20% de la totalidad de la producción vinculado a una eventual pandemia, y ahí, digamos, se meten en un contexto donde los laboratorios no quieren saber nada de donar nada, como pasó claramente con la vacuna durante la vacuna del COVID. Planteado esto, yo creo que me parece que debemos agregar que el ataque a la ciencia no es independiente, además, de Bruno Latour decía: ¿se acuerdan cuando nos preocupábamos por el cambio climático? Digamos, antes de la pandemia, ¿qué decía Bruno Latour antes de morir? No. Decía: no se equivoque, la pandemia es parte del cambio climático. La pandemia es parte del cambio climático. Y luego, acá hay también una estrategia de negacionismo del cambio climático. ¿Y quiénes hablan del cambio climático? Los científicos. El panel internacional de las Naciones Unidas, el IPCC, que habla todo el tiempo de esto, y luego, digamos, hay que matar al mensajero. Es decir, que no podemos, digamos, no podemos frenar el cambio climático, pero podemos matar a los que hablan de eso. Entonces, el ataque a la ciencia hoy es tan impresionante que Estados Unidos tiene pérdida de científicos. O sea, no puede decir Argentina, que siempre tuvo, digamos, movimientos de más y de menos, pero Estados Unidos, es más, es Estados Unidos gracias a los científicos extranjeros que capturó de todo el mundo. Ahora está impulsando científicos en este mismo momento. Con ese panorama, la pregunta que podría incluso llevarnos a la segunda parte que Pierre tiene un poco pensada con respecto a América Latina, es el tema: ¿qué impacto directo tiene esto en la salud? Bueno, desde mi punto de vista, dramático, porque nosotros hemos sido, ¿se acuerdan de la teoría de la dependencia, digamos así, no? Hay una maravillosa frase de Fontana Rosa, digamos, cuando Mendieta y, no sé si algunos, gente muy joven acá, pero Mendieta y Inodoro Pereira en un momento dado, digamos, Mendieta lo encara a Inodoro y dice: ¿usted cree que somos un país dependiente, Inodoro? Digamos,
El inodoro dice, y depende. Y depende. Bueno, el grado de dependencia de la salud pública, el grado de dependencia de la salud pública de las instituciones señeras de los Estados Unidos es de tal magnitud que yo lo experimenté en una ocasión. Me tocó hablar con el subdirector de la OPS para pedir ayuda cuando llegaba el cólera Perú. Y me dijo, en este momento está ocupado el único experto del CDC, de él, que es el organismo de epidemiología y mi reacción fue decirle, mire, usted es el director de la OMS en América. No le pedí ayuda del CDC. Consiga a alguien en la OMS que sepa de cólera. El tipo quedó como desorientado. ¿Cómo yo puedo llamar a la OMS? Era el subdirector de la OPS, subdirector norteamericano de la OPS. Pero nosotros hoy estaba hablando un compañero de Brasil y en este momento, contra todo lo que ha pasado siempre, Brasil tiene el orgullo de la Fiocruz, digamos, paso orgullo de la Fiocruz, aparato científico de primera magnitud y todo lo demás, pero en el momento que queman las papas, levantan el teléfono y hablan con el CDC de Atlanta. Porque es la última instancia que tenemos, digamos, en el continente sobre respaldo científico frente a una bacteria, a una variante, a lo que sea. Nueva situación, época de Donald Trump, no contestan el teléfono. Y cuando lo llamas a la casa y dicen, no me comprometa, por favor, no me llamen, porque tenemos prohibido hablar con el extranjero. Todas las instituciones científicas de salud de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, el Centro de Control de Enfermedades, el FEMA, que es el de medio ambiente, la estructura de, que da uno, el Food and Drug, digamos, lo que sería el ANMAT nuestro. Bueno, el ANMAT nuestro aprueba productos porque el ANMAT de ellos lo dice. O sea, basta que ellos digan que está bueno y nosotros decimos que está bueno abajo. Bueno, eso está, digamos, destruido. Entonces, en ese marco, podríamos decir, súbitamente se apagaron todos los paneles, todos los controles, digamos, se produce un aislamiento y se produce una tremenda necesidad de empezar a pensar instituciones para América Latina para enfrentar eso, y es un buen puente para pasarle el tema a África. Bueno, para eso iba a ser UNASUR, y con su instituto ISACS, que desapareció del mundo. UNASUR iba a ser la unión de países de América del Sur sin Estados Unidos. Eso lo incentivó mucho Lula en nuestro grupo, con Chávez, toda esa pandilla. Y ese murió. Con Bolsonaro le quitó el financiamiento. UNASUR, nadie más habla de UNASUR. Derrumbaron la estatua de Néstor Kirchner en Quito. La trajeron aquí. Y ISAC, que iba a ser la OPS, digamos, pero sin Estados Unidos, también murió. Un elemento que me olvidé de mencionar en el pantallazo mundial es la exigencia de la OTAN de aumentar el presupuesto para la defensa. Recién hace una semana llegaron, bueno, está Trump en La Haya, en Holanda, porque ahí lo reciben bien, porque ahora Holanda es un país casi neofascista, lo ha recibido muy bien, y todos los países de la OTAN están de acuerdo, por exigencia de Trump, de aumentar los gastos de defensa al 5% del PIB. Yo les digo, por ejemplo, Bélgica debe estar gastando el 0.4% en este momento, pero firmaron que van a aumentar ese presupuesto a no menos de 5% del Producto Bruto. No menos España, a lo cual Trump ya dijo que si España no me obedece, vamos a arruinar la economía de España, lo vamos a hacer pagar el doble, qué sé yo. A la cual un cómic español dice, bueno, para arruinar la economía de España estamos nosotros, entonces no necesitamos a otro que no venga a decir.
Pero eso quiere decir, ese 5% de algún lado tiene que venir. ¿De dónde va a venir? Obviamente de los gastos, todo lo que es el tema social, gastos en salud, en educación. Y el primer ministro de Holanda ya dijo, eso significa que vamos a tener que reducir un poco más el estado de bienestar. Así lo dijo, con esa parte. Así que lo que señalamos hace 10 años, ahora está, pero imagínense, 5%, eso quiere decir que vamos a gastar como OTAN 10 veces más que Rusia, que supuestamente la amenaza son Putin y que nos están diciendo todos los días que Putin en cualquier momento ataca a Europa Occidental. Un delirio de los militares. Yo les cuento que en Bélgica el gobierno les recomienda a la gente tener en casa agua potable para 3 días, una linterna, no sé qué más, para cuando atacan los rusos. O sea, están creando un ambiente de... Obviamente Putin ni lo piensa atacar Europa Occidental, ¿por qué lo haría, no? Pero bueno, es el ambiente que tenemos. Bueno, brevemente, porque el tiempo es corto. En el contexto latinoamericano, yo lo que veo últimamente, que los gobiernos de izquierda que hemos tenido, por ejemplo, Lula, Boric, Petro en Colombia, Evo en Bolivia, todos intentaron reformas de salud. Todos en el sentido más solidario, mejorar el acceso, más atención primaria, etc. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron el poder real. Todos lo intentaron con muy buenos proyectos de ley, excelentes reformas, pero bueno, en mi opinión, muy buenas reformas, no pudieron. Chocaron con que ninguno de ellos tuvo mayoría para poder imponerse, y bueno, la derecha, como siempre, unida, incluyeron todos estos proyectos de ley. Chile quedó con su sistema separatista, digamos, uno público, uno privado, con más recursos. Colombia sigue vigente la ley 100, que también hemos publicado mucho sobre eso, el calvario que es el sistema colombiano para los pacientes. En Brasil, el SUS, el Sistema Único de Salud, sigue subfinanciado como siempre lo fue, y sigue ganando fuerza el sector privado. En Bolivia, que hizo un intento muy valioso de unir el sistema fragmentado boliviano, perdón, quedó prácticamente en intento. O sea, la izquierda sabe lo que habría que hacer para tener mejores servicios de salud o mejor salud de la población, pero no pudo. Así que eso, como alames, me parece que tenemos que pensar, ¿qué nos pasa? Sabemos, bueno, por lo menos pensamos, sabemos lo que habría que hacer para mejorar nuestro sistema de salud, pero no tenemos el poder para hacerlo. Más allá de la derecha están los laboratorios, están todo el complejo médico industrial, que es mucho más fuerte, se ve que cualquier gobierno. México sí, podría ser la excepción, efectivamente. Diciendo eso, yo no conozco muy bien la situación mexicana, pero en el tema de salud, mucho me temo que no ha mejorado mucho. Sí. Sí. Tengo amigos en México, inclusive en funciones de gobierno en México, que me dicen, bueno, hubo intentos bueno, rompieron el seguro de salud, que eran popular de frente, lo rompieron, pero no lograron realmente poner algo bueno en lugar de eso. Sí. Ahora comentó el Sí. más reciente. Digamos, yo creo que ahí entramos podría decir así,
al pollo del arroz con pollo, digamos. O sea, ¿a qué habíamos venido? Porque, por un lado, hay una confusión respecto a la palabra seguro. Porque en el caso particular de la influencia europea, estamos hablando de seguros universales, estamos hablando de seguros universales de posguerra que se van a implementar en un contexto donde el sector privado era muy pequeñito y donde el sector privado empieza a jugar un rol muy regulado que, vamos a decir, alguna vez hemos dicho, el sector privado muy bien regulado puede cumplir una función pública. En América Latina va a llegar, sabemos, una especie de seguridad social a la criolla. Y el caso más extremo, donde se ve que no hay una seguridad social a la europea y nunca la hubo, digamos, es el caso extremo del seguro de desempleo. O sea, en América Latina casi ningún país ha tenido un seguro de desempleo importante, quizás por excepción de Venezuela. En algún momento dado tuvo un componente importante. ¿Y esto por qué es? Además, estando en esta casa, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque, de alguna manera, el seguro de desempleo es un estímulo negativo para las políticas neoliberales. Porque, digamos, si vos aumentás el desempleo, te cargas un costo adicional, digamos, el desempleo empieza a ser un problema. Si tuviéramos un gran seguro de desempleo, mi ley tendría un gran problema, pero no quiero. Así que la seguridad social que nosotros empezamos a heredar es fragmentar. Pero, ¿qué podríamos decir? Lo que podríamos decir es de esa seguridad social que tiene influencia del siglo XIX, Bismarck, digamos, es, como se lo señala Al-Isuani, dice algo que es útil. Digamos, no hay que confundir políticas keynesianas con estado de bienestar. La política keynesiana es una forma de que el Estado te saca de las crisis. Estado de bienestar es una estrategia no económica, es una estrategia política, y esa estrategia política fue hecha fundamentalmente como un dispositivo de armonía de clases contra, digamos así, la amenaza de conflicto de clases. Eso de alguna manera es porque Bismarck estaba convencido que Marx, si tenía razón, entonces el comunismo iba a empezar en Alemania. Digamos, nadie se imaginó que iba a ir a Rusia. Era un lugar demasiado periférico en ese momento para pensar que el comunismo iba a empezar en Rusia. Si nosotros vemos ese aparato, uno podría decir, che, esto es un problema de los alemanes. Le encantó a la iglesia. Le encantó a la iglesia. Y hay una encíclica entera, digamos, una encíclica dirigida directamente a la pastoral obrera, donde la iglesia se suma al mismo temor de que el marxismo le quite fieles. Llegó a haber conflictos importantes entre el marxismo y la iglesia, y entonces la iglesia se suma fuertemente a esa prédica y termina aterrizando en la República Argentina en la época de Ungar. ¿Sí? Es decir, vamos a festejar, digamos, aquí. ¿Por qué, digamos? Porque en el contexto del Cordobazo había un tremendo temor de la radicalización con la CGT de los argentinos, de la radicalización de la izquierda, de los gremios de la Argentina. Y en ese momento, Onganía, digamos, que era, algunos dicen el Bismarck criollo, empieza a pergeñar las obras sociales y la ley 18610, a partir de la cual se hace paraestatal la seguridad social. ¿Sí? Esto, por supuesto, que no quiere decir que no existía la fraternidad, que no existía el mutualismo, que no existía, pero digamos, era fundamental, vamos a decir así, adocrático. ¿Sí? O sea, ¿qué ferroviario no quería estar en la fraternidad? Podríamos decir así. Estos son movimientos políticos, son movimientos. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del Estado apropiándose de la energía de los sindicatos, construyéndole un aparato paralelo y comprando en definitiva lo que en esa época
no sé si en esta casa debe mencionarse el nombre de Timoteo Bandor, digamos, pero concretamente es ni más ni menos que el choque en esa época entre Onganía y Bandor. Ahí se crea en la República Argentina la seguridad social que conocemos hoy, las obras sociales, con toda digamos, que ya pasa a ser incluso un impuesto al salario. Y ese impuesto al salario, por ser obligatorio, divide las aguas de la salud pública para preguntarse si el dinero de las obras sociales es un ahorro de los trabajadores o en realidad es un impuesto y en consecuencia es un fondo público. En el caso de Brasil, se da un fenómeno muy curioso que es que la dictadura fusiona las instituciones de la seguridad social y crea un gran instituto nacional, el INAMPES, el Instituto Nacional de la Previdencia Social. Cuando se recupera la democracia en Brasil y se hace la reforma de la Constitución y con ello el nacimiento del Sistema Único de Salud, yo ahí no coincido que no haya sido pequeñita las modificaciones de salud de Brasil, pero hay que considerar que venía de mucho más atrás. Brasil se llamaba, Fernando Enrique Cardoso le llamaba Belindia, porque tenía un pedacito, se llamaba Bélgica, y todo el resto era la India. ¿No? Bueno, Brasil consigue en ese momento juntar los dineros del Estado más los dineros de la Seguridad Social. Una cosa que incluso cuando Videla le quiso sacar a los sindicatos el manejo de las obras sociales y transformarlas en organizaciones del Estado, la democracia cristiana, promotora con longanía de la ley de obras sociales en la Argentina, llegó a decir que Videla tenía ideas comunistas. Tenía ideas comunistas porque estaba creando las condiciones para el comunismo, que era hacer estatales las obras sociales. Llego a pintar un poquito, es un retrato muy rápido, pero indica que de alguna manera todo esto que viene después, por ejemplo, digamos, la compra de voluntades en la época del Frepaso, con el conflicto, digamos, de la Banelco, y después el ponerle fecha a la, qué sé yo, de tu mamá, digamos, todo eso es éxito de Onganía. Digamos, todo eso es una CGT que no sale ni siquiera, digamos, a defender a Cristina en este momento. Ese aparato es el éxito de Onganía, es el éxito de un gremialismo paraestatal. Un gremialismo que hoy compra y vende fundamentalmente dinero para mantener abiertas las obras sociales. Eso también le llamamos seguro, digamos, ¿no? Pero eso en un contexto de seguridad social en América Latina, lo que va a pasar en la década de los 90, consecuencia del embargo contrario digamos, después de la caída del muro, y todo esto Alame lo vive como eso es prácticamente, somos observadores por 40 años, ahora 41, de toda esta etapa. 1993 nace la ley 100 en Colombia. Para el mismo tiempo, Chile se vuelve un laboratorio todavía pinochetista, y tenemos otra lógica que son seguros públicos que no tienen nada que ver con esta tradición bismarckiana. ¿Sí? Es directamente la idea de pasar a que el Estado, vamos a decirlo así, señor Estado, a usted le gusta mucho garantizar la salud de la población, que yo, estos latinoamericanos locos que dicen que la salud es un derecho. Bueno, está bien, si ustedes creen esa locura, está todo bien, pero ¿por qué tienen que prestar servicio de salud? Póngale dinero en el bolsillo a la gente y que la gente elija. Y esto queda teorizado como subsidio a la oferta o subsidio a la demanda. De subsidio a la oferta o renta general, modelo más británico, modelo luego español también, de algunas regiones de Italia, modelo griego, aparece concretamente que el Estado trata de garantizar el derecho a la salud por la vía de los servicios públicos, financiado por renta pública. Pero acá lo que te dicen es, si vos lees la ley 100, es para garantizar el derecho a la salud y para promover la atención primaria de la salud, para lograr salud para todos. O sea, dice todo lo que vos quisieras escuchar,
Pero lo concreto es que empieza a generar dos fenómenos simultáneos. La creación empieza a brotar servicios privados que antes no tenían clientela, que ahora nacen para eso, cosa que acá también empezó a pasar con las clínicas PAMI dependientes. Y por otro lado, logran otro efecto, que es que ahora el sector público adquiere comportamiento privado. Entonces, vos entras a un hospital público, en Colombia el hospital público tiene merchandising, digamos, tiene una sala, hay un relacionista público que te lleva a una sala y te pasa la película, y tienen videos y te entregan lapiceras que dice con el nombre del hospital, porque tienen que seducir, porque la única forma de que no quiebre el hospital público es que logre que la gente elija ir a ese hospital y empieza a haber una competencia de hospitales. Bueno, la mayoría quebró. La mayoría quebró y además es un éxito. O sea, vieron que tenía razón. O sea, te quiebra el Hospital Universitario de Cali, ¿no? Como la clínica de Cali. Y eso es, ya que éxito. Bueno, me estoy yendo de tiempo, pero lo que quiero señalar es que con ese marco en que llegamos, resistencia, digamos, ahora tenemos gobierno progresista en Chile, gobierno progresista en Brasil, en Colombia, y de todas maneras el armado es tan fuerte que no logran revertir. Desde mi punto de vista, el caso de Brasil es diferente. Brasil siempre apostó a un sistema de salud, digamos, nunca apostó a un seguro público de salud. Es sistema, por eso el debate seguro-sistema termina siendo igual que subsidio a la demanda, subsidio a la oferta. Y además tuvo sus propias estrategias exitosas. Primero, juntó la cabeza y los bolsillos del Estado Nacional más la seguridad social. Imagínense que acá hiciéramos lo mismo, ¿no? Juntar toda la guita de las obras sociales más la guita del Estado. Pero además fue involucrando a los municipios en algo que es un paripasu, digamos, en el cual los municipios tienen que poner un real por cada real que el gobierno federal les transfiere. Lo que le llaman en general la pactuación. Entonces, cuando uno va viendo el gasto en salud de Brasil, digamos, ha aumentado significativamente. La estructura participativa de Brasil es encomiable, digamos, no hay país en América Latina que tenga una estructura de participación municipal, estadual y nacional con las conferencias nacionales. En esa dimensión es digamos, algo para observar. Pero tiene un problema Brasil crítico que tiene que ver con esto y la crítica de la población. Brasil no tiene suficiente fuerza laboral. Y encima en la época de Bolsonaro salieron desesperados, digamos, se van los cubanos a poner plata y esa plata se transforma en universidades privadas. Y hoy Brasil está recuperando la iniciativa, pero los graduados son de universidades privadas, digamos. Y lo último que podría decir de Brasil es, en términos de respeto al el sistema único de salud de Brasil logró un razonable funcionamiento en la pandemia contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro. O sea, el test es como si ahora nos agarra una pandemia. No sé si hay que tocar de madera. Imagínense que nos toca ahora una cosa así con Milei. ¿No? Bueno, tenían hecho sus Milei y de alguna manera, pero donde estaban los más médicos, el caso extremo de Manaus, digamos, fue un cementerio a cielo abierto, porque digamos, enfrentaron la pandemia sin médicos, literalmente. Pincelada chiquitita sobre México, lo que decía Pierre es absolutamente así, el gobierno de AMLO, digamos, de Morena, recupera iniciativa y recupera algo que la historia de México tiene muy curioso. México tiene dos seguridad social, como los white collar y los blue collar. Entonces tiene una seguridad social de los empleados y otra seguridad social de los obreros. La de los empleados tiene mucha guita. Entonces, en la primera época de la AMATA, el gobierno mexicano le había encargado a la seguridad social institucional. Es una seguridad social que tiene servicios propios. No compra servicios.
que esa seguridad social se ocupe de la atención primaria. Ese programa se llamaba IMSS Coplamar. Cuando llega Julio Fren, por inspiración de esta lógica de los 90, destruye ese sistema, crea el Seguro Público de Salud. El Seguro Público de Salud se parece mucho a la lógica de la Ley 100. Y lo que está pasando ahora con Morena es que recuperan el IMSS Coplamar con un nuevo nombre que se llama IMSS Bienestar. Y curiosamente ahora, cuando uno dice quiero ver quiénes son los médicos de cabecera, dónde van los promotores de salud casa por casa, qué sé yo, no son del Estado, sino que son del IMSS. Son del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, los que organizan el trabajo comunitario en todo México. Pero, podríamos decir así, muy incipiente comparado con las necesidades de México, porque México tiene zonas tremendamente deprimidas también. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El nacer sumario, una especie de híbrido entre los seguros de la demanda y la oferta, por medio que me pierdo, digamos, pero no es exactamente la cruz tampoco. Es el nacer, digamos, Se fueron dando algunos. Hay un tema, tiene que ver con esto de dos efectos: o privatizar o comportamiento privado en el sector público. El sumar nacer es comportamiento privado en el sector público. Cuando nace el nacer, Con Ginés, financiamiento del Banco Mundial. con financiamiento Sí, internacional. Cuando nace el nacer, Ginés quería concretamente hacer un seguro público como el de Fren colombiano. El problema es que Kirchner no lo dejó. Entonces, le dijo, tomamos el crédito, pero solamente para financiar servicios públicos. Tal es así que el crédito quedó 8 meses parado. Cuando vos parás un crédito tenés que pagar intereses, porque el crédito no se ejecuta. Y a partir de ahí siempre empezó el sueño de que más tarde o más temprano iban a cambiar las condiciones. O sea, ¿cuánto va a durar México? Después venía, ¿cuánto va a durar Cristina? ¿Cuánto? Bueno, por 12 años no hubo forma de volver atrás y es hoy el Sumar Nacer, es un aparato para instalar estructura privada del sector público, y el caso extremo Salta. En Salta, digamos, los operadores se llaman a sí mismos gerentes, hay gerentes de cirugía, gerentes, y hay centros de salud en Salta que solo son para el nacer, solo son para el Sumar. Y no son estatales, que Son estatales, Ah, pero no se atiende la población si no está mira, nominalizado. O sea que la idea era crear un seguro. Argentino. Un detalle, vos hablabas de los seguros de desempleo. Señalar que Bélgica era el único país en el mundo que tenía un seguro de desempleo infinito, no limitado en tiempo. Eso hace 2 meses se cortó y ahora es el tiempo de 2 meses. ¿Por qué? Porque probablemente piensan que va a haber más desempleados, creo que por la inteligencia artificial y otras cosas. Entonces la carga para el Estado iba a ser demasiado grande. Así que se acabó. A los 2 años te quedas sin seguro de una cosa. 2 años, porque dijiste 2 meses. 2 años, perdón, 2 años. Para mí no es así. A mí, yo conozco mucha gente que con problemas de salud, qué sé yo, seguro de desempleo, 10 años, 20 años, eso se acabó. Segundo, yo no quiero minimizar los logros del SUS en Brasil. Lo que sí creo que siempre fue subfinanciado, siempre le faltó plata. Lo que no me gusta mucho, pero bueno, puede ser un tema mío, que contrata muchísimos servicios privados. Y además, 25% de los brasileños con guita optan por seguros y servicios privados. Así que, si la idea era tener un sistema único, igual para todos, eso, yo no digo que era fácil lograr eso, ¿no? Pero no se logró. Todo tiene claro lo que son sistemas Bismarck y Beveridge, o hace falta explicar eso. Bueno,
Expliquémoslo en 5 minutos, pero que era un poco el tema de la El clase pollo de de la hoy. mañana. Sistemas Bismarck, bueno, yo lo llamo Bismarck, alguna vez me han dicho que soy muy eurocéntrico por hablar de sistemas Bismarck, pero bueno, serían sistemas de seguros relacionados al empleo. O sea, el empleador aporta una parte de su sueldo y con eso tiene su seguro de salud. Esos son los sistemas Bismarck que tenemos en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Francia y en algunos países más. Acá en América Latina yo creo que un sistema bismarckiano acá en Argentina son las obras sociales. Acá tenemos un sistema fragmentado con una parte bismarckiana. Tenemos del ministerio, sería un sistema Beveridge, pero son mezclados. Ese es el sistema Bismarck. Alemania, por ejemplo, tiene como Argentina como 300 cajas de enfermedad, como le llaman ellos, mutuales. Otros países como Bélgica tienen 5 mutuales y es muy extraño, es una católica, una socialista, una neutra y otra, ya no me acuerdo. Como las siguientes. Sí. Francia, bueno, cada país tiene su historia, ¿no? Pero esos son los sistemas Bismarck. ¿Cuál es la desventaja de esos sistemas? Que hay gastos administrativos altos. Porque cada obra social tiene su sistema administrativo. Eso no es para nada eficiente. Tienen por lo general gastos administrativos hasta 10-15%. Mientras que los sistemas nacionales de salud, los sistemas únicos, tienen 3 o 4% de gastos. Es una gran desventaja. Por otro lado, tenemos los sistemas Beveridge, se llama así por el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Se financia por rentas nacionales. O sea, no es que cada empleado aporta para su obra social, no. Paga sus impuestos y el gobierno de ese fondo global decide cuánto va a gastar en salud. Eso, por un lado, es una fuerza, una fortaleza, digamos, de los sistemas nacionales, cuando tenés un gobierno que decide gastar mucho en salud. Ahora, si tienes un gobierno que no quiere gastar en salud, es una debilidad. ¿Qué países tienen sistemas Beveridge? Bueno, el ejemplo es el Reino Unido, que lo tiene desde el año 48 por ahí. Todos los países escandinavos, lo tiene España, Italia, acá Brasil. Hay que decir que hoy en día todos los sistemas son una mezcla, digamos, de Beveridge y Bismarck. No hay sistema. O sea, no es que en Bélgica, por ejemplo, el 8% de desempleados, 6 o 7, no tienen seguro. No, eso lo cubre el Estado. O sea, también es una mezcla de Bismarck con un poquito de Beveridge. El tema es que esos sistemas, como dice Mario, se exportaron a América Latina, que nunca llegó a tener trabajo formal de casi el 100%. Así que un sistema Bismarck trasplantado a América Latina deja la mitad de la población sin seguro. Por eso tiene que entrar el Estado a ofrecer servicios públicos para los que no tienen este seguro. Y así tenemos sistemas fragmentados en la casi totalidad de los países latinoamericanos. Argentina es un buen ejemplo de eso. Tenés el Ministerio de Salud que cubre teóricamente toda la población, pero en realidad a los pobres, las obras sociales y las prepagas. Es un sistema totalmente fragmentado, no muy eficiente, gastos administrativos altísimos. Queda claro lo que son sistemas Bismarck o de obras sociales o de cajas de seguridad y por otro lado los sistemas nacionales de salud. Ahora, hay algunos
salubristas hablan de un tercer sistema, que son los seguros nacionales de salud, que es un seguro nacional para todos. Que tiene Canadá, tiene eso, por ejemplo. Eso, ahí la diferencia con un sistema Beveridge en realidad no es muy grande, porque todos tienen un seguro, pero podría ser una tercera categoría. Por ejemplo, Costa Rica tiene un seguro nacional para todos los ciudadanos. Costa Rica es uno de los pocos países que logró unir los servicios del Ministerio de Salud y del Seguro Social. El Ministerio de Salud queda como rector y el Seguro Social administra todos los servicios y ofrece seguro de salud a toda la población. Eso se llama Seguro Nacional de Salud. Quiero mencionar que en los países que nos llamamos desarrollados, no hay un solo país que tiene seguros privados de salud con fines de lucro, que es Estados Unidos. Todos los demás tienen seguros privados de salud, pero sin fines de lucro. Había otro país, Suiza, pero a los suizos les gusta hacer referendos y los suizos votaron contra los seguros privados con fines de lucro. No existe más. En Suiza, Holanda tiene seguros privados de salud, pero no tienen fines de lucro. Están obligados a invertir la ganancia en beneficio de los afiliados. Así que es importante saber eso. El único país que tiene, que es una cosa absurda, ¿no? Que alguien que trabaje en salud tenga fines de lucro. O sea, que le interese más la ganancia de la empresa que la salud de la gente. Eso es una situación absurda que claramente no debería existir nunca y que existe lamentablemente cada vez. Quiero señalar lo que yo llamo la crisis mundial de los sistemas de salud, algunos elementos. Subfinanciamiento de los sistemas públicos, mira, eso es general en el mundo. El sistema de salud de España, que era excelente, Sistema Nacional de Salud, todos los españoles cubiertos, excelentes indicadores, lo han subfinanciado sistemáticamente. Resultado, surgen los seguros privados. 25% de los españoles tienen que dar un seguro privado. Privatización de seguros, de hospitales. Otro fenómeno generalizado. Francia, Alemania, cada vez más privatización de hospitales, cadenas muy potentes de hospitales, cosas que no conocíamos en Europa. Ahora tenemos cadenas hospitalarias que manejan hospitales, cadenas de hospitales en varios países y que realmente manejan un poco la política de salud de los gobiernos. Lo que vos señalaste en Brasil, escasez de trabajadores de salud. Es un problema importantísimo. En Francia se habla de desiertos médicos. Hay zonas, provincias de Francia donde no quedan médicos. Todos los médicos quieren vivir en París o Lyon o Marseille y en el campo no quedan nada. Ese problema, yo les quiero enseñar un poco de alemán. En Alemania se votó una ley para permitir la inmigración de profesionales de salud. Eso lo llaman ellos Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Con esto terminamos. O sea, Fachkräfte quiere decir trabajadores no, de alta capacitación. Einwanderung quiere decir inmigración. Quiere decir que pasean a dar. Y Gesetzley. Me encanta ver. Los alemanes hacen una sola palabra. Y dicen que en Alemania para 2035 faltan 1.800.000.000 de personas para trabajar en salud. Y no saben dónde buscarlos. ¿Qué están haciendo?
esa escasez para remediar esa escasez de profesionales de salud, sean especialmente médicos y enfermeras. Hay países que importan enfermeras, ¿saben de dónde? De Kerala, de la India. Kerala es uno de los estados más pobres de la India, que siempre tuvo gobiernos comunistas y que tiene un muy buen sistema de salud. Bueno, el mundo desarrollado está agarrando a las enfermeras porque son buenas. Inclusive en Bélgica, en los hospitales, hay muchas enfermeras que han venido de Kerala y que no piensan volver. Se aguantan el mal clima, no sé cómo, pero se quedan ahí. Y otro fenómeno, en las enfermeras de Filipinas. El fenómeno es tal que hay médicos, yo he leído eso y es cierto, médicos de las Filipinas que se han convertido en enfermeros para poder emigrar a Europa. Cosas que uno dice, pero no puede ser cierto. Quizá debemos estar exportando nosotros también. Sí, sí. El otro día, por el tema de los residentes que están, presidentes en el Garrahan y todo ese tema, hay un video donde un residente en Alemania dice que, porque Milei dijo que los residentes en realidad deberían pagar, no cobrar, sino pagar, que no cobran en ningún lugar del mundo. Así que un residente alemán dice que nosotros ganamos 7.000 euros por mes. Con lo cual, yo creo que no va a quedar ningún residente acá. 7.000. Me pareció mucho. Otro problema general en todo el mundo, no hay médicos para atención primaria. Los estudiantes de medicina no quieren estudiar medicina de familia. Gran problema. La atención primaria, que era de muy buena calidad, o sea, los médicos de familia, que era de muy buena calidad en muchos países europeos, está en una crisis terrible. Los pagos son malos, sí. No son malos, pero yo tengo... Sí, sí, el mismo tema se presenta la escasez en pediatría, gineco-obstetricia. Bueno, el tema con los médicos de familia, ganan menos que los especialistas, no hay que ganar más. Yo, los amigos que tengo de mi edad que estudiaron, que son médicos de familia en Bélgica, ninguno pasa hambre. La feminización de la profesión. Antes el médico de familia estaba disponible las 24 horas por día, ahora eso se acabó, todo tiene su horario. Entonces, los gobiernos que han dirigido un poco la formación de médicos de familia se equivocaron. Porque ahora hay muchos médicos de familia que trabajan a medio tiempo, por ejemplo, cosa que no previeron en su planificación. Última tendencia y muy problemática, la explosión de costos de algunos tratamientos. Específicamente de cáncer. Los tratamientos personalizados que cuestan por paciente más de 1.000.000 de euros, 1.000.000 de dólares. Los sistemas de salud no saben qué hacer con eso. Porque esos tratamientos existen, deberían estar disponibles tanto para los pobres como para los que se lo pueden pagar, y no se puede pagar eso. Hay tratamientos inmunológicos personalizados para cada persona y cada cáncer, eso sale fortunas. Así que, ¿a dónde va a llegar eso? Es muy probable. Sí, a ver, lo que primero lo que plantea Pierre, bueno, no de los Beveridge, digámoslo así, no sé si corresponde a Beveridge o no, pero hay que mencionar a Cuba, digamos, Cuba, como perdón, un país con un sistema el último de Beveridge puro. claro, que queda con esa lógica, incluso con un fenómeno de producción de profesionales de exportación, digamos, que todo el fenómeno de la diplomacia médica cubana es muy importante y que
También nosotros a veces sentimos en Alames, a veces la presencia de Cuba es relativamente pequeñita por problemas de dificultad de viajar y demás, y nos vamos olvidando de la importancia de esta experiencia que ya estamos hablando de, digamos, de 7 décadas. Ahora, a mí me parece que lo que planteaba Pierre abre, o sea, me engancho sobre todo en el tema de Estados Unidos y el impacto de Estados Unidos sobre la medicina latinoamericana y argentina. Y también Estados Unidos tiene, digamos, instituciones públicas. Y hay una paradoja, por ejemplo, que uno de los países del mundo que tiene el presupuesto público más alto es Estados Unidos. Solamente que eso no es ni el 40% de todo lo que se gasta, digamos. Pero ellos están en condiciones de superar los $12.000 por habitante y por año, y nosotros, digamos, ni galeando le ganíamos a más de $1.000 por habitante, según lo que valga el dólar, digamos, no fuera buena así, pero 1.200, 1.500, exagerando, digamos. Estados Unidos, gracias a Milei. Estados Unidos gasta el 15% del PBI en salud, y el gasto total de Estados Unidos en salud supera todo el PBI de Brasil. Para darnos una idea, digamos, de la importancia de esa masa gravitacional. Es Júpiter, digamos, para decirlo de alguna manera, en términos gravitacionales. Y tiene la capacidad de organizar de tal manera los costos en salud que hace inviable, o sea, de alguna manera, nosotros cuando somos invitados a, podríamos decir, en la década de los 80 para los 90, se llevan puestos el sistema de salud de América Latina y luego se tratan de llevar puesta el sistema de salud de Europa. Porque privatizan aún que siga siendo público. Se las van arreglando para ir metiéndose de una manera, si se quiere, digamos, casi somática, digamos, por cosas muy peculiares. Por ejemplo, qué sé yo, quizás la Romaña italiana, que es uno de los lugares más socialistas, digamos, de Italia, sin embargo, no consigue un odontólogo público, todos los odontólogos son privados, que cobran fortuna, digamos, para las intervenciones. Entonces, profesión o especialidad que consigue ponerse, digamos así, sobre suboferta o sobre demanda, extorsiona. Para Argentina necesita eso. Hay un caso paradigmático. Pero no siempre el que llega primero se la necesita. A veces en otros países son otras profesiones o especialidades que empiezan a tener un comportamiento extorsivo incluso sobre el sector público. Ahora, a mí me parece que la Argentina también tiene un pedacito norteamericano en ese sentido, porque las prepagas en la Argentina son con fines de lucro y no tienen ninguna obligación de reinvertir en salud. Y no lo hacen. Y no lo hacen. O sea, es un poco lo que Jorge Rachid, en un momento dado, siguiendo esto que planteaba Pierre de los suizos, digamos, dice, bueno, al menos ponga la manguera para adentro, ¿no? Cuando en realidad hoy la patria financiera incluye la ganancia de las prepagas, digamos, que además están conectadas directamente con los bancos. Un caso paradigmático de bancarios. Bancarios, todos los sueldos de determinado nivel para arriba, todos están en prepagas. Y los bancos están contentos porque las prepagas son de ellos. Entonces, son empleadores que se autofinancian, digamos, porque les cierra todo. Entonces, ahí ya tenemos un tema de la lógica del fin de lucro, pero también aparece algo que no hemos mencionado hasta acá, que es, aún dentro del fin de lucro, lo que es el pago por prestación y lo que es el pago per cápita. ¿Por qué? Porque no hay sistema perfecto de retribución del trabajo profesional en salud. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero en el caso específico del pago por prestación, que la mayor parte de las obras sociales tienen ese modelo, la tendencia es a sobreprestar. Es decir, a prestar, digamos, incluso yo diría, en Argentina tener una muy buena prepaga es peligroso para tu salud, digamos, justamente porque el estímulo puede llegar a ser, digamos, o sea,
concretamente hay gente a la que se le ha operado cosas que no tenía, ¿no? Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Porque tiene una buena prepaga, digo. Ahora, cuando se trabaja per cápita, que es también igual que el modelo de las HMO en Estados Unidos, el modelo tiende a ser justo todo lo contrario, porque la rentabilidad consiste en no prestar, ¿no? Entonces, digamos, si vos sos auditor, por ejemplo, sos auditor de OSECAC, digamos, tenés que estar muy alerta porque hay prestaciones innecesarias. Pero si sos del PAMI, tenés que estar muy alerta porque te restan servicios, porque la cápita te conviene, digamos, que no brindar servicios. Entonces, el contrato es un contrato que hay que estar muy alerta cómo se financia el trabajo profesional. El tercero es el salario. Digamos. Pero cuando los profesionales argentinos en realidad no optan, sino que estamos bendecidos por el multiempleo, en el fondo, digamos, tu garantía es el cargo público. Digamos, aunque no tengas la camiseta del sector público, digamos, estás en los tres subsistemas y los tres subsistemas se articulan entre sí porque los profesionales son los mismos. Entonces, en ese marco, resulta que el sector público, que paga poco, siempre paga poco, paga mal, te quejas y todo lo demás, pero resulta que tenés días por estudio, tenés días por enfermedad, tenés vacaciones, tenés jubilación, tenés todo lo que no tenés, digamos, en la práctica privada. Los profesionales de salud no tenés multiempleados, no tienen ninguna vocación de que haya un sistema único de salud, ni un sistema integrado, ni un sistema nacional, porque incluso tienen atada su perspectiva profesional al multiempleo. Se tiene esto, digamos, Brasil quiso hacer una ley nacional de empleo único, empleo público único, y no lo pudo aplicar en medicina, porque en medicina había infinidad de médicos que trabajaban para varios municipios, trabajaban para varios estados. Entonces, y ese fenómeno, la necesidad, tiene cara de hereje, digamos, cuando llega el momento dado, y bueno, qué sé yo, si tiene 30 horas, pero no consigue un anestesista, le voy a pagar, bueno, eso, anestesista, sáquelo porque lo tenés que contratar por aparte. Pero en este momento los municipios se roban los anestesistas, digamos, a ver quién le paga más, y hay anestesistas que cobran millones por ir una vez, por ir. Y han optado una herramienta nueva para los anestesistas, un gran negocio, que son las cesáreas innecesarias. O sea, la forma normal de nacer en la República Argentina y mucho más en la seguridad social es por cesárea. Digamos, primero, no es inocuo, una cesárea innecesaria es peor que un parto normal para la madre y para el bebé. Pero además, digamos, es un gran negocio para los anestesistas que cobran por aparte, aún en el caso del sistema público. Entonces, vos tenés municipios, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que los niños solo nacen los lunes. Porque la anestesista va los lunes. Entonces, digamos, todos tienen, hay un problema para los salones de fiesta para los cumpleaños, digamos, porque todos cumplen años el mismo día. Entonces, es un problema para darle un toque de humor al final de esta dramática perspectiva. El sistema... ¿Se sabe? Sí, se tiene que saber, quiero creer. El porcentaje que tenemos de médicos con dedicación exclusiva y bloqueo de título, al menos en provincia, es muy escaso. Es muy escaso porque además se hereda, la provincia de Buenos Aires hereda ya el sistema pervertido. O sea, personas históricas que tienen bloqueo de título y que de todas maneras tienen ejercicio profesional. Entonces, digamos, no ha habido una política. O sea, el gobierno provincial hizo una enorme inversión en base a planta de residentes. En el caso, en el año 2020 le ofreció quedarse al 100% de los residentes. Se quedaron casi 1000 residentes en la planta. Algunos después se fueron, pero de todas maneras, un número muy importante. Y ahora tiene especialidades priorizadas. Las especialidades priorizadas tienen garantizado el acceso a la planta. Digamos, son 7 priorizadas, ahora se agregó también
la producción de farmacéutico y de bioquímico. Los farmacéuticos son los únicos que bloquean el título de verdad, digamos, porque no tienen, ahí sí, digamos, hay mucha vigilancia del colegio sobre ese punto. Sobre el sistema de salud de la Argentina, a mí me parece que queda un toquecito, minuto para hablar de mi ley, que es cuál es el daño que el gobierno nacional le está haciendo a la salud pública argentina en el último año y medio. Ahí lo pondría algunos títulos y si quieren profundizamos algunos. Primero, digamos, pisar la manguera de todos los programas sanitarios. ¿Sí? Los programas sanitarios era un rol de la nación, más o menos equilibrar al menos lo preventivo promocional, paradigma, vacuna, digamos, pero también programa materno-infantil, medicación VIH, medicación tuberculosis. Nada lo desmontó y todo lo subfinancia y le pisa la máquina. Si vos te vas a quejar, no, sí hay, pero bueno, se trabó la licitación, vamos a decir así. Lo segundo es, también de gran impacto, es la renuncia a la rectoría. La renuncia a la rectoría es, digamos, que sobre todo lo nuevo, Nación no opina más. El caso paradigmático fue vacunación paradigmática, donde cada jurisdicción desarrolló su estrategia, decidió comprar, no comprar la vacuna de la Takeda, digamos. Tercer factor, digamos, dicen que la salud pública en Argentina es provincial. Nos vamos de la OMS y no consultamos a la provincia. Con lo cual, digamos, ¿cómo era que era provincial? Digamos? Irse de la OMS perjudica más a la provincia que al gobierno nacional. Digamos, porque nos afecta directamente por un problema de que lo que se decida en la OMS va a impactar sobre la Argentina, aunque la Argentina no esté sentada en la OMS. ¿Se entiende? Porque ahí, digamos, si Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, digamos, se te acata la norma de la OMS, digamos, nosotros quedamos atrapados en el mismo criterio, nos pueden rechazar un alimento, nos pueden rechazar una migración, nos pueden rechazar un diagnóstico. Entonces, la OMS no es un organismo, la OMS no tiene ningún mecanismo para echarte, que se va sin que lo eche y vuelve sin que lo llamen. La OMS no va a sancionar a la Argentina bajo ningún punto de vista, no tiene ninguna vocación ni instrumento para eso, pero el que pierde es la Argentina. La Argentina pierde un asiento donde podía discutir incluso temas que a lo mejor a la Argentina le parezcan importantes. La OMS se discute aftosa, por ejemplo. Se discute, digamos, con qué criterio se acepta un alimento de exportación, sobre todo carne. Bueno, ese me parece que es otro tema importante. Otro tema importante es que acaba unilateralmente de sacarle la cuota parte del aporte a la obra social de origen, y de tal manera que en este momento, digamos, la obra social de origen pierde el 100% del aporte cuando se le va un afiliado a una prepaga o a otra obra social. ¿Sí? De tal manera que el gobierno nacional está concentrando fuertemente, digamos, la idea de que las obras sociales pasen a ser menos o pocas, y además, si pudiera, como sueño, que desaparezcan también. Porque todo lo que pierde la seguridad social lo gana la prepaga. 1.500.000 afiliados directos y 4,5 millones de afiliados indirectos, es decir, familiares, son las personas que, teniendo aporte de la obra social, lo pasan íntegramente a las prepagas. El sistema de prepaga de la Argentina solo se mantiene en pie por los afiliados de las obras sociales, porque son lo que se llama la cartera fidelizada. Es decir, que los que son voluntarios entran a la prepaga y se van, generalmente cuando deciden planificar un bebé, por ejemplo, digamos, se inscriben, pasan, el bebé llegó a los 2 años y se las toman. Entonces, las prepagas no son sustentables si no fuera por este traslado de cartera. La Argentina pierde o sea, lo que está pasando hoy con el ANMAT indica que se debilita todo el sistema regulatorio. No podemos decir que de la semana pasada, pero viene empeorando el ANMAT, y además viene
empeorando su relación con la FDA de los Estados Unidos. Hoy tenemos un caso catastrófico que la prensa, que es el caso de fentanilo, digamos, 48 muertes por No se habla nada de fentanilo. eso. Está ahí, digamos, está por debajo de la línea de flotación de los grandes medios nacionales. Y por supuesto que ahora tenemos novedades ya vinculadas a la residencia. ¿En relación a la forma de receta del fentanilo? Acá. El laboratorio está inhibido. El laboratorio está inhibido. Se cerró el laboratorio y los hospitales nacionales, provinciales y demás, todos revisando el origen de la medicación que tienen, porque digamos, se secuestra. Se rescató toda la producción de esos laboratorios, de fentanilo y de todo. Y era un gran proveedor del Estado. Listo. No, eso, ahí estamos 8 menos 5. Les cuento, para terminar, una situación que pinta muy bien el mundo que nos toca. En Estados Unidos, la aseguradora privada de salud más grande se llama United Health. Salud Unida, bueno, es la que más afiliado aquí. No sé si se acuerdan ustedes que hace unos meses un muchacho mató con una bala al gerente de United Health. Argumento de, bueno, esta aseguradora rechaza muchísimas solicitudes de tratamiento. Hay que decir que el asesino, hay que llamarlo así, suscitó una ola de simpatía general en Estados Unidos. Mucha gente decía, pero bien hecha esa, y hay que matar. Eso no es todo. Por efecto de esta situación, United Health comienza a rechazar menos solicitudes. Comienza a ser un poquito más flexible. Con lo cual, el accionista principal de United Health, que es BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, le hace un juicio a United Health. Porque bajó la acción en bolsa de United Health, porque tiene menos ganancias porque se flexibilizaron un poquito las solicitudes. Es muy interesante esta situación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario, porque Así es. homenaje a los compañeros trabajadores de aquí. Habría que ver quién es el CEO de BlackRock. Parece que hay cualquiera por ahí. Claro. El CEO se llama Larry Fink, si lo quieren matar. Yo soy Limpiando el planeta. La simpatía sería mundial. No, perdón, yo me quedé pensando en esta cosa de los sistemas y yo no lo analizo desde ahí porque no me da intelectualmente la capacidad, pero lo veo en mi patología. Digamos, yo tengo VIH hace 36 años y siempre intentando de que los medicamentos nos los dé el Estado, la obra social, la PREPAC, tenemos una ley del 90, ahora tenemos otra, que es la investigación científica, la producción pública y toda esa cuestión, pero el que nos ganó siempre fue el industria farmacéutica. Uno ahí como muy grande como para poder entrarle por algún lado de eso, ¿no? Porque no solo que hoy el VIH es una cuestión crónica, donde tienen millones de pacientes a los cuales no solo los gobiernos nacionales tienen que comprar medicamentos, sino ahora los provinciales, ¿no? Porque se agregó, se va como armando la telaraña, digamos, ¿no? Sino que además le dan medicamentos a las personas que no tienen VIH. Venden medicamentos para que la sociedad en general, en vez de usar un preservativo o cuidarse de alguna otra manera, sí compren una pastilla, digamos, y que la compre la persona o la compre el Estado, ¿no? O la obra social. Y me parece que para mí el sistema de toda cuestión de medicina es por ahí, digamos, ¿no? Después cada pueblo decidirá su destino, pero Hay una cosa, me cuesta contarlo, porque la verdad es que me parece que nos coloca frente a una duda sobre nosotros mismos como humanidad. El cierre del USAID, o sea, de la Agencia de Cooperación, pero además la presión sobre Europa de ese 5%, también ha liquidado la cooperación europea en el extranjero. Hoy el cálculo de
conocida en que 4 millones de personas bajo tratamiento, digamos, van a perder su tratamiento y por las consecuencias ustedes ya conocen. Complejo, complejo. ¿Hay alguna información? ¿Qué tipo de usamos más protocolos de Estados Unidos, de Inglaterra? Porque eso viene también atado desde el mismo tratamiento. Tal cual. La necesidad de discutir soberanía sanitaria se mete dentro del corazón también de la educación médica. Evidentemente, si el protocolo está basado en una medicina que gasta $12.000 por habitante por año, el protocolo, por decirlo así, es intrínsecamente inflacionario. ¿No? Es decir, que cuando yo veo que hay dos posibilidades, digo, o le doy cada vez más a cada vez menos gente, o empiezo a revisar los protocolos. Esto fue clarísimo también en el caso de VIH, cuando se discutía, digamos, sobre si había o no que tratar a las personas que estaban indetectables. ¿No? Lo mismo podría verse, por ejemplo, ¿qué dice el protocolo de qué hipertensión es tratable? ¿Qué nivel de glucemia es tratable? El colesterol es... Eso... Tenemos un afectuoso... Recuerda todo. Bueno, si los planetas siguen alineados, seguiríamos el 11 de julio con Alicia Tolkien.